pasando por el Estado. Son datos nacionales, datos duros del Sistema Nacional de Seguridad. Son casos documentados. Animal Político Ernesto Aroche es quien lo dio a conocer ayer. ¿Cómo estás? Buenos días, Ernesto. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Saludos a tu Frente, auditorio. frente a qué estamos con estos datos que abarcan, hay que decirlo, la actual administración también, es decir, a los 2 años que llevamos de gobierno, no solo la administración anterior. Es correcto, son datos que recién dio a conocer el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hubo un cambio en su metodología, en la manera, o más bien en el desglose de información de víctimas que que ofrece el sistema. Y en diciembre del año pasado dieron a conocer esta información. O sea, es un desglose mucho más amplio del que teníamos antes. Y a la hora de estar revisando la información, bueno, y sí, efectivamente corresponde a los años 2015, 2016 y 2017. Y a la hora de estar revisando y desglosando la información, viendo los estados, viendo cómo evoluciona el tema de las víctimas en el país, la verdad es que fue una sorpresa bastante grande cuando empezamos a desglosar esta información y vimos que Sonora tiene, como dice la nota, el 75% de los casos de víctimas de trata de menores. La información es solamente estadística, ¿no? No nos da datos si son menores que estaban en tránsito y fueron rescatados o encontrados ahí o salieron de Sonora. No nos dice exactamente eso, pero nos dice que de Sonora el 75% de los casos de víctimas de trata de menores, bueno, pues están concentrados en esa entidad. Y a la hora, bueno, de buscar un poco más de información, pues encontramos, por supuesto, el caso de robo de menores que hubo en la entidad en el sexenio pasado. Y bueno, un poco más o menos eso nos va dando ciertas luces. Pero aún así, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en diciembre pasado, justamente sobre ese caso, pero habla de 22 casos. Y aquí estamos hablando que son 408 casos de víctimas. O sea, no son casos denunciados, son víctimas específicas de este delito que están en Sonora, ¿no? Entonces, la verdad es que con todo y lo sucedido en el sexenio de Padres, tampoco tenemos mucha claridad exactamente qué es lo que está pasando en Sonora para que estas cifras estén de esta manera, Luis Alberto. Son 408 casos de víctimas de delito que están actualmente viven aquí. A ver, ¿de qué se trata? Como dices, no explica las modalidades que pudieron haber pasado a Estados Unidos o secuestro. ¿Cuál es en sí la descripción del delito? Desgraciadamente esa información no la da el Sistema Nacional, te digo, es un dato muy estadístico, solamente establece el número de víctimas y los casos, y quien reporta esta información y quien seguramente tiene los datos mucho más claros, pues es la Procuraduría, perdón, no sé si ya que hicieron el cambio de fiscalía en Sonora. La Fiscalía de Justicia, se supone, o la Ok. Fiscal. Sí, La, la, la Fiscalía es la que ah, tiene esos datos. la Fiscalía es la que tiene los datos, porque ellos son los que entregan esta información al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a partir de ahí se va haciendo la estadística, ¿no? Entonces, quien tiene la información mucho más clara, pues es la Fiscalía y ellos tendrían que estar explicando por qué o cuál es la situación que está pasando en Sonora para que haya esas cifras tan contundentes, ¿no? Los 408 casos de víctimas de delito en Sonora de tráfico de tráfico de menores, pero lo único que me preocupa es que no haya la disección o la explicación, Ernesto. Pero es que son datos estadísticos solamente, y son datos generales de todo el país, pues, ¿no? Esto te digo, en todo caso tendría que ser la Fiscalía la que diera una explicación y que desglosara bien la información para tener mucha más claridad si son menores en tránsito que son rescatados en Sonora, si están saliendo de Sonora hacia otras partes y ahí están las denuncias. En fin, ellos tendrían que estar dando esa explicación, ¿no? Y lo que sí vemos también en estas cifras, porque también ya hay un desglose no solamente del número de víctimas, sino también del género, que es un problema que no se está concentrado en un solo género, ¿no? Es muy similar la cifra que hay tanto de menores varones como de menores mujeres que están en esa problemática de víctimas de trata, ¿no? Son 199 en el caso de los niños y 196 en el caso de las niñas. Sí, son cifras muy similares, ¿no? Y lo que también vamos viendo es que, bueno, pues es un delito que se mantiene en términos generales en evolución en los años, ¿no? En 2015 hubo 44 casos en Sonora, en 2016 fueron 185 y en 2017 son 179, pero falta todavía por contabilizar diciembre, porque esta estadística solamente llega hasta noviembre de 2017.
falta todavía cerrar el año con los datos de diciembre, que van a ser publicados, si no me equivoco, por ahí del viernes o el lunes de la semana próxima, más tardar. Ok, entonces, ojo, eso, insisto, no se dice qué tipo, pero abarcan los 2 años del gobierno de Claudia Palovich y el último de Guillermo Padres, ¿ok? Es correcto, es correcto. Pues son datos duros, fuertes, reveladores, contundentes, y son del Secretariado Nacional de Seguridad, ¿eh? Hay que decirlo. Es correcto. Sí, Es decir, no es una organización, no es una ONG, son datos oficiales. Por lo que veo ya estaremos contactando a la gente del secretariado porque la gente de la fiscalía nomás no da entrevistas ya, menos si son temas polémicos, pero esos datos son contundentes y más con la seriedad animal político, pues hay que darle seguimiento. Muchas gracias, Ernesto. ¿De qué se lo estamos? Gracias, está en contacto. A ver, me voy con...